guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Esta vez vamos a hacer un pequeño resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana en nombre de la Parashá Vaerá. Pero antes de empezar, amados, no se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal de YouTube si no están suscritos y seguirnos a través de las redes sociales, porque estamos también en Facebook, estamos en TikTok. Nos van a ayudar bastante si nos siguen en nuestras redes sociales en este trabajo que nosotros estamos haciendo a favor de la redención final, proclamando la Torá de nuestro Padre Celestial. Entonces, antes de comenzar, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Padre Celestial, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de la Corte Rabínica de la Alianza, con el permiso de nuestro Jaján, Dan Ben Abraham, con el permiso de los líderes de aquí de la comunidad, vamos a empezar a hacer este resumen de esta sección. Parashá Vaerá la encontramos en el libro de Shemot, traducido como Éxodo, del capítulo 6, verso 12 en adelante, hasta el capítulo 9. Esta parte dice, y habló Elohim a Moshe y dijo, yo soy Hashem, que me aparecí a Abraham ante Isaac y ante Jacob como el Shaddai. Pero con mi nombre, Hashem no me di a conocer ante ellos. También establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de su residencia en la que habitaron. También yo he oído el lamento de los hijos de Israel, a los que Egipto esclaviza, y he recordado mi pacto. Por eso, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem, y los sacaré de debajo de las cargas de Egipto, los rescataré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, y los tomaré para mí como pueblo y seré para ustedes un Elohim. Yo he titulado el nombre de esta sección de la Torá, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de nuestro Padre Celestial? Porque más adelante, en el capítulo 6, verso 9 dice, y habló Moshe hacia los hijos de Israel, mas no escucharon a Moshe, debido a la falta de aliento y a las duras labores. Y en el verso 12 dice, y habló Moshe ante Hashem diciendo, he aquí que los hijos de Israel no han escuchado, entonces, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Y yo también los labios los tengo sellados. Entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel, dice Moshe que no lo escuchaban, ¿sí? Y ahí nos da la razón. Pero antes de analizar este tema, y nos vamos a concentrar aquí, ¿por qué no lo escuchaban a Moshe? ¿Por qué no escuchaban la voz de nuestro Padre Celestial a través de Moshe? Yo voy a leer un poco lo que nos dice el Zohar aquí, y tomen mucha atención en esto. El Zohar nos dice, no te juntes con una persona que no tiene visión desarrollada. No te juntes con gente negativa, porque te van a contagiar su negatividad. Por ejemplo, si nosotros ponemos un grupo de manzanas y dentro de esas manzanas hay una manzana dañada, al poco tiempo la manzana dañada va a contaminar el resto de manzanas y el resto también se van a dañar. Entonces, por eso el Zohar nos dice, no te juntes con gente que no tienen visión, que no tienen propósito de vida, que no saben a dónde quieren ir, porque te van a contagiar esa negatividad a ti también, ¿sí? Una persona que tiene malos hábitos, te los va a contagiar, porque es muy difícil adquirir unos buenos hábitos, se necesita de disciplina.
y se necesita también de que nosotros nos propongamos a cambiar esos hábitos que nos arrastran, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan progresar, ¿verdad? Y transformar esos hábitos en buenos hábitos. Hay que separarse de la gente que no tiene certeza de la luz de Hashem y no saben para dónde van. Hay mucha gente, amados, que no tiene propósito de vida, que no tiene metas, que no tiene objetivos y que no saben para dónde van. ¿Por qué en los capítulos anteriores de esta sección la Torá a mí me dice que el pueblo escuchó a Moshe? Y después de 2 capítulos ya me dice que el pueblo no escuchaban a Moshe. Y vamos a analizar eso. Y vamos a revisar lo que nos dice el libro de Shemot, en el capítulo 4, en el verso 30, nos dice que el pueblo escuchaba a Moshe. Y más adelante la Torá después nos dice que ya no lo escuchaban a Moshe. Y vamos a analizar la razón. En el capítulo de Shemot Éxodo, en el capítulo 4, verso 30, nos dice: y habló Aarón todas las palabras que había hablado Hashem a Moshe, y realizó las señales a la vista de todo el pueblo, y creyó el pueblo, y oyeron, o sea, escucharon, que había recordado Hashem a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, inclinaron la cabeza y se posternaron. Entonces, ¿por qué más adelante, en el capítulo 6, verso 9, nos dice que no escucharon la voz de Moshe si anteriormente sí habían escuchado? Porque ellos habían visto las señales que había hecho Moshe. Pero cuando se endureció el trabajo, porque Moshe se entrevista con Paró, con Faraón, y él dice: no, están desocupados, más bien ya no le vamos a dar paja, se le va a exigir el doble de trabajo, y ellos se posternaron. Y hay traducciones sobre este verso que nos dice que no escucharon. Hay unas traducciones que nos dicen que no escucharon a Moshe debido a la falta de ruach, o a la falta de aliento, y las duras labores hace que la persona, el ruach o el aliento, se le vaya. Otra traducción nos dice: por la congoja de espíritu y la dura servidumbre, ¿sí? Entonces, el Midrash nos dice: la falta de respiro o la falta de ruach se traduce como coser ruach, que se deriva de la palabra kar, que viene de frío. Es decir, ellos se habían enfriado a pesar de que habían creído, se habían despertado su fe y su confianza en Hashem, pero su fe se había debilitado y no escucharon a Moshe y no escucharon la palabra que Moshe les traía. ¿Por qué? Porque como nos dice el Zohar, es decir, que si yo me junto con personas que no tienen la misma visión, que no tienen la misma fe, si no estoy bien cimentado en la Torá, en la palabra de nuestro Padre Celestial, me van a contagiar y van a también a debilitar mi fe. Y esto pasó con el pueblo de Israel, ¿sí? Porque inicialmente ellos estaban creyendo, pero basta una sola persona negativa para que contagie al resto su negatividad. Por eso yo aquí siempre he manifestado: amados, miren con quién se juntan. No presten sus oídos a cualquier persona para que llenen su mente de basura, porque eso los va a hacer tropezar a la larga. Y nosotros pensaríamos, eso queda ahí, o sea, esas palabras negativas que nos dicen las personas va a quedar ahí, ¿no? Como vamos a analizar más adelante, eso queda sembrado en nuestro subconsciente. Eso va a quedar sembrado ahí. Esa mala semilla que muchas personas permiten que les siembre, queda sembrada ahí. Y más adelante va moldeando su comportamiento. Miren lo que nos dice. Vamos a analizar un momento lo que nos dice el libro de Proverbios.
Y aquí vamos a ver una de las razones por qué no escuchaban a Moshe. ¿Por qué se había debilitado su fe? Y Proverbios, vamos a ver cómo nos dice esta traducción de Proverbios. En el capítulo 4 de Proverbios, en el capítulo 4 vamos a ver cómo dice esta traducción, el verso 2. Porque os doy una buena doctrina, no abandonen mis enseñanzas. Les doy una buena doctrina, dice nuestro Padre Celestial, no abandonen mis enseñanzas. Hay otras traducciones que dice, esto nos dice que el pueblo no se esforzó en adquirir la Torá. Es decir, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en adquirir la palabra de nuestro Padre Celestial, porque su fe y su confianza en Hashem se debilitó y se enfrió porque ellos no adquirieron la Torá o las enseñanzas de los ancianos, de los sabios que les estaban dando. Más caso hicieron a comentarios sin fundamento que hacían ver a Faraón más fuerte que nuestro Padre Celestial. Y muchas veces pasa eso, amados, que hay gente que le gusta escuchar personas que yo les digo, ¿qué resultados tienen? Analicen los resultados que tiene esa persona que te está haciendo cambiar de pensamiento. Analiza los resultados. Y explorando y viendo, no tiene ningún resultado que mostrar. Pero hay personas que se dejan llevar por eso. Por lo que viene alguien y le dijo una cosa y ya lo cambió, ya lo transformó. O sea, hay personas que son tan volubles que tan fácilmente se dejan cambiar. Y el pueblo de Israel, amados, tiene que ser de una mentalidad fuerte. Nosotros tenemos que cimentarnos en la roca y así nada más no dejarnos cambiar. No porque venga alguien y con una palabra te dice algo, va a hacer cambiar toda tu estructura y todos tus pensamientos van a cambiar. Aquí el pueblo había empezado bien, creyeron a Moshe, pero después ellos dudaron. Es decir, al no escuchar la voz de Moshe, no estaban escuchando la voz de nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Padre Celestial hablaba a Moshe y Moshe a su vez le transmitía al pueblo. Entonces, ¿cuál es la clave aquí para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, la voz de Dios? Es a través de su Torá. La voz de nuestro Padre Celestial está en la Torá, en la palabra de nuestro Padre Celestial. Y no en los criterios, no en los pensamientos de las personas que se imaginaron algo o creyeron algo y lo dijeron, ¿verdad? Y piensan que eso es una verdad. Vamos a ver qué nos dice el Zohar. El Zohar nos dice, no te sientes al lado de un Ayin Hará, al lado de un ojo envidioso o codicioso. No te sientes al lado de un Ayin Ra, de un ojo malo, de una mirada pesimista. Es decir, hay una diferencia entre Ayin Hará, que es ojo envidioso, hay gente que tiene envidia, y de un Ayin Ra, que es una mirada mala, una mirada pesimista, una persona que no tiene propósito de vida, que no sabe dónde ir, una persona negativa. Entonces, el Zohar nos dice, no te sientes al lado de estos dos tipos de personas. ¿Sí? El Ayin Ra, el ojo o el que tiene mirada pesimista, no tiene la capacidad de ver la luz de Hashem en todo, ni en las personas. Por lo tanto, anda quejándose, anda enjuiciando a los demás y anda creyendo que todo lo que le acontece es un castigo o es un juicio. Entonces, no sé si ustedes se han encontrado, amados, con personas pesimistas, con personas negativas, que solo están viendo todo lo malo.
pero no ven lo bueno de Hashem. No ven los milagros que día a día nuestro Padre Celestial hace en nuestra vida. Siempre andan viendo el vaso vacío y no lo ven medio lleno. Entonces, en nuestra vida, amados, nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amados. ¿A quién escuchamos? Va a haber gente envidiosa que te va a envidiar todo lo que tú tienes, ¿sí? Y va a haber gente pesimista. Entonces, el círculo que a mí me rodea, ¿qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de gente es a la que yo estoy escuchando? Porque normalmente las personas que se desarrollan a nuestro alrededor, ¿verdad? Es de acuerdo a eso mi comportamiento. De acuerdo a las personas que están a mi alrededor, es como yo me voy a comportar. Es como va a ser mi vida, ¿sí? ¿Qué modelos yo estoy siguiendo? O sea, aquí en la Torah hay un sinnúmero de modelos de hombres y mujeres a los cuales seguir. Pero muchas veces la gente se deja llevar, como le decía, por cualquier cosa que le dicen. Cualquier cosa. Y cosas sin fundamento y sin sustento. Y hay mucha gente que le gusta hacer la shon hará de todo. Hay gente que le gusta hacer la shon hará de todo. Imagínense, solo por este tipo de cosas, la generación que nuestro Padre Celestial liberó, esa primera generación, no entró a la tierra prometida. Toda esa generación cayó en el desierto, amado. Cayó en el desierto por este tipo de cosas. Por este tipo de cosas. Por no aprender a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Por no aprender a escuchar la voz de Hashem. Que nuestro Padre Celestial les estaba hablando. Que nuestro Padre Celestial les estaba dando señales. Pero escuchaban al otro. A lo que le decían que eso no era verdad, que eso no era mentira. O sea, en realidad, nosotros vemos que cuando Moshe hace las señales en Egipto, los egipcios, los magos egipcios, los brujos egipcios, también hacían las mismas señales. ¿Sí? Y aquí dice que el pueblo se enfrió por la servidumbre, pero yo digo no era la servidumbre. No era la servidumbre porque Paró, o Faraón, estaba sentado en su trono. Y la Torá me dice que tampoco escuchaba a Hashem. Es decir, no tiene que ver nada la servidumbre o el trabajo extenuante que nosotros hagamos para escuchar la voz de Hashem. Porque Faraón estaba sentado en su trono y también estaba empecinado en no escuchar la voz. O sea, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, amado. Y ordenar nuestra vida y disciplinarnos. Y tener un tiempo de búsqueda de nuestro Padre Celestial a través de su Torá. Poner una hora, un horario, una media hora, aparte de nuestros rezos, para estudiar la Torá. Nuestra fe va a aumentar. Nuestra confianza en Hashem va a aumentar. Y muy difícilmente nos vamos a dejar mover por cualquier corriente o por cualquier comentario que alguien haga, ¿sí?, en contra de nuestro Padre Celestial o en contra de su Torá. Dice, no escucharon a Moshe debido a la falta de ruach. O sea, aquí se lo ha traducido como aliento, pero la palabra para aliento es ruach. ¿Qué quiere decir, amados? Que entre yo más busco de nuestro Padre Celestial, el ruach HaKodesh de nuestro Padre Celestial va a venir a nosotros. Pero si yo no busco de mi Padre Celestial o hago cosas que no le gustan a mi Padre Celestial, el ruach de mi Padre Celestial se va a alejar. Es la presencia divina en nosotros. Pero nuestro Padre Celestial nos da su ruach entre más nosotros nos esforcemos en buscar de Él. O sea, se ha traducido aquí como que no tenían aliento por los trabajos extenuantes, ¿verdad? Pero en realidad era que el ruach de nuestro Padre Celestial se había alejado porque ellos no estaban buscando la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, esa congoja de ruach, esa congoja de espíritus, ¿qué trajo en ellos? Trajo desánimo y angustia.
tienen su origen principal en la desconexión con el propósito de vida y en la desconexión con nuestro Padre Celestial. Es decir, que lo que les estaba pasando al pueblo simplemente era una desconexión con nuestro Padre Celestial y una desconexión con el propósito de vida que ellos tenían, de ser luz para las naciones. Se habían desconectado del propósito que nuestro Padre Celestial le había dado a Israel. Segundo, la idolatría, como vimos en la parasha anterior en Ezequiel 25 y 9, también debilitó la fe de ellos y su capacidad para ver a Elohim más grande que Faraón. Es decir, la idolatría o la falta de fe también hizo que su ruach se enfría más. También hizo que ellos no escucharan la voz de Hashem, no escucharan la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Luego, la falta de emuná, la falta de fe, trajo duda. Es decir, sin la Torá no hay fe, amados. Es decir, que la falta de fe trajo duda. Y vamos a analizar este tema sobre la duda, ¿sí? La duda se presenta como un obstáculo para escuchar la voz de Hashem y poder tener una conexión con el flujo divino. La duda daña los canales de conexión con el Creador, lo que trae como consecuencia una interrupción del flujo de bendiciones. Es decir, amados, que la duda genera en nosotros una desconexión con nuestro Padre Celestial y esa desconexión hace que el flujo divino no llegue también a nosotros. Muchas personas quieren la bendición de nuestro Padre Celestial, pero esa conexión se rompió. ¿Y cuándo se rompió? Cuando yo me junto con gente que no tiene propósito, cuando yo me junto con gente negativa, cuando yo escucho a personas hablar cuestiones sin sentido, amados. Hay mucha gente que le gusta escuchar lo que le dicen y se sientan a escuchar ese tipo de personas. Y eso a la larga va a generar duda. Duda en nuestro Padre Celestial, duda en su Torah, duda en el liderazgo, duda en todo, amado. Van a dudar de todo. ¿Sí? Entonces, la duda la superamos a través de la fe incondicional y la certeza en poder recibir las revelaciones y los milagros. La duda se presenta como un obstáculo en nuestro desarrollo espiritual. La duda patológica daña la conexión espiritual entre las personas y Hashem. Es decir, el obstáculo que muchas personas tenemos es la duda, amado. La duda en nuestro Padre Celestial, y eso genera una desconexión y eso es un obstáculo para que las personas puedan recibir las bendiciones que vienen de parte de nuestro Padre Celestial. La duda impide el desarrollo de la emuná, el desarrollo de la fe, necesaria para aceptar que incluso las experiencias difíciles vienen de parte de nuestro Creador. Es decir, amados, que la fe a nosotros nos hace aceptar que aún las experiencias más difíciles vienen de parte de nuestro Creador. No es de parte del adversario como muchas personas creen. Nuestro Padre Celestial tiene control y dominio de todo, amados. Nuestro Padre Celestial tiene control y dominio de todo lo que pasa con los hombres. Y si nuestro Padre Celestial permite situaciones adversas, ha de ser por algo. Algo nos quiere enseñar. Algo nos quiere que nosotros aprendamos de esas situaciones adversas que muchas veces en la vida de los hombres nos toca pasar. No justifiquemos de distintas maneras porque hay muchas personas que se justifican de distintas formas. Si les pasó un accidente, si están en un hospital, no fue por esto, etcétera. No. Es nuestro Padre Celestial que se está dando una lección. Es nuestro Padre Celestial que te quiere enseñar algo. ¿Qué puedo aprender de lo que me está pasando?
¿Cómo puedo yo aumentar mi emuná? ¿Cómo puedo yo aumentar mi fe? ¿Cómo puedo yo aumentar mi fe para escuchar la voz de nuestro Padre Celestial que continuamente nos está hablando, amados? Muchas veces los hombres quieren que un malach se les presente y les hable, para recién ahí escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Y no es así. Nuestro Padre Celestial entregó su Torá, entregó su palabra, les habló a los profetas y los profetas nos transmitieron sus palabras. Y está en la Tanakh, está en nuestra Biblia, la palabra de nuestro Padre Celestial. Si nosotros queremos escuchar la voz de Hashem, la voz de nuestro Padre Celestial, está en su palabra. Aumentemos nuestra fe, aumentemos nuestra emuná. En el camino espiritual en que nosotros estamos, implica tener una lucha contra la duda para fortalecernos, ¿sí? Y fortalecer nuestra conciencia y permitir que las bendiciones lleguen, transformando cualquier tipo de carencia en plenitud. En realidad, amados, esto es una lucha continua que nosotros tenemos, continua. Yo siempre aquí lo he dicho, continuamente nos llegan, amados, pensamientos negativos. Estamos bombardeados de pensamientos negativos. Y vamos a ver cómo se generan esos pensamientos negativos más adelante. Entonces, nosotros tenemos una lucha continua, amados, en contra de eso. ¿Sí? Una lucha continua para no aceptar toda esa carga que llega continuamente a nuestra mente. A pesar de que todavía no haya venido el Mashiach, nosotros, amados, debemos liberarnos de las ataduras que nos afectan. Muchas de las actitudes de los sistemas de pensamiento que nos afectan están influidos por el subconsciente. Es decir, muchas de las cosas que nos están pasando, amados, todo eso está en el subconsciente. Es decir, esa conversación o esa conversación sin sentido, esas palabras negativas que las escuché hace un mes, 2 meses, 3 meses, hace años, están dentro de tu subconsciente. Y de acuerdo a eso que tú has escuchado, es que actualmente, o de acuerdo a eso que tú has vivido, es que actualmente tú estás pensando y actuando y sintiendo. Es decir, que nuestros pensamientos que tenemos en la actualidad tienen su origen en el pasado, en situaciones o circunstancias entre las personas o en el diario vivir. Por eso el Zohar dice, mira con quién te juntas, no te juntes con cualquiera, no escuches a cualquiera, no te sientes en la mesa con un envidioso y no te sientas en la mesa con un codicioso, no te sientes en la mesa con un malvado. Porque todo eso que tú escuchas va a quedar registrado en tu subconsciente. ¿Y qué va a pasar después? ¿Sí? Entonces, vemos que lo que hemos vivido en el pasado, hoy en día, se van a manifestar en actitudes que tenemos a diario. Tal vez nos enojamos por las actitudes de una persona. Ese enojo no se está dando en el presente. Ese enojo se manifestó en el pasado. Muchas veces hay personas que se enojan con alguien, con la actitud de una persona. No, ese enojo se originó hace tiempo. Ese enojo se originó hace tiempo, está ahí. ¿Sí? Dice, nada se manifiesta emocionalmente en nuestro corazón si antes no fue plantado. El desamor que estás experimentando fue plantado hace años atrás. Pensamientos, actitudes, emociones no se dan por el presente. Estas fueron instaladas en nosotros en el pasado. Es decir, todos los pensamientos que estamos teniendo actualmente, todas las actitudes, todas las emociones, no se dan aquí en el presente. Esas fueron instaladas en nuestro subconsciente en el pasado. Con las conversaciones que tuve, con las reuniones que tuve con distintas personas. Por eso el Zohar nos dice, ten cuidado con quién te juntas, o ten cuidado a quién escuchas, o ten cuidado lo que dices.
Porque de una manera inconsciente yo puedo estar sembrando negatividad en mi hermano. De una manera inconsciente yo puedo estar sembrando cosas negativas en la otra persona. Porque quiero que haga algo a mi favor. Entonces, mucho cuidado, amado, con las palabras que nosotros expresamos, con lo que le decimos, con lo que hablamos, porque eso está siendo grabado en la mente subconsciente de las personas. Que sean palabras de Torah, que sean palabras de edificación, que sean palabras para que la persona salga, florezca, avance, y no para que se estanque o no para que se salga del camino. Porque nos ha tocado vivir este tipo de experiencias, amados, donde personas que tienen ahí en Arra, que son malvadas, son malas, han sembrado palabras negativas en los nuevitos, en los hermanos que recién vienen, y los han hecho tambalear, y los han hecho que se salgan del camino. Es decir, ellos no quieren estar mal solamente, sino que quieren que el resto también esté mal. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, porque la forma de pensar que tengo en la actualidad fue instalada por las reuniones, conversaciones, situaciones que giraron a mi alrededor en el pasado. Por eso Zohar dice, mira con quién te juntas. Ahora, el pueblo de Israel, ¿a quién estaba escuchando? Porque cambiaron su forma de pensar. ¿A quién escuchó? ¿Sí? Y eso que ellos escucharon trajo como consecuencia, como lo dijimos, que no entraran a la tierra prometida. Se quedaron en el desierto. Nosotros pensamos que no afecta, amados, pero sí afecta. Afecta mucho en nuestra vida, en nuestro desarrollo personal, en nuestro futuro, en todo. Afecta lo que yo escucho. Afecta y afecta en demasía, amados. El trabajo de Moshe fue liberar a los Bene Israel de la mentalidad de esclavitud. Porque muchos dicen, no, ahora ya no hay esclavitud. Pero hay muchos que están esclavos en su mente, amado. Hay mucha esclavitud en la actualidad, pero es esclavitud de espíritu, esclavitud mental. Y el trabajo de Moshe era enorme. Los Bene Israel traían una actitud de esclavitud. ¿Y saben a qué se debe eso, amados? Porque Abraham les instaló en su subconsciente a los Bene Israel esa actitud de esclavitud. Y lo vamos a ver. Vamos a ver el libro de Bereshit. El libro de Bereshit, libro de Génesis. En el capítulo 15. Capítulo 15, versos 13 y 14. Vamos a ver qué dice aquí. Bereshit, capítulo 15, versos 13 y 14. Génesis dice, y le dijo a Abraham, por cierto, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra ajena, y ellos los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero también al pueblo al que servirán yo juzgaré, y después saldrán con grandes riquezas. ¿Cuánto tiempo estuvieron los Bene Israel en Egipto, amados? ¿Cuánto tiempo? Históricamente se dice que 210 años, pero acá Abraham está hablando y dice 400. Entonces como que no cuadran los números. Es decir, amados, la esclavitud de los Bene Israel comenzó desde que Abraham recibió esa palabra. Es decir, desde que Abraham recibió esa palabra hasta que los Bene Israel salieron de Egipto, pasaron 400 años. Es decir, amados, que la esclavitud muchas veces es mental.
la esclavitud. Hay mucha gente que se esclava de un sinnúmero de cosas, pero es por algo que le instalaron, por algo que esa persona escuchó, pero no lo rechazó. No hizo nada en contra de eso. No sé si ustedes se han dado cuenta o si han visto alguien que va a hacerse un chequeo y le dicen, ¿sabe qué? Le quedan solo 3 meses de vida. Hay gente que acepta y efectivo. Esa palabra la aceptó esa persona y se va de este mundo. Pero hay otro tipo de personas que reciben la misma noticia y dicen, no, yo rechazo eso. Yo no acepto, eso no viene de Hashem. Porque mi Padre Celestial es vida y vida en abundancia. O reciben la noticia, ¿sabe qué? Tiene una enfermedad catastrófica de muerte. Y hay gente que la acepta. Y se van de este mundo de una manera prematura, pero hay otro tipo de personas que dicen, no, yo no acepto eso. ¿Y cómo es que ese tipo de personas que no aceptan viven más? Le dieron 3 meses de vida y vive años. 5, 10 años más, 15 años más. Es porque, amados, no aceptaron. No aceptaron en su mente ese tipo de palabras. ¿Sí? Esas palabras negativas que le quisieron instalar, ¿sí?, en su subconsciente. Entonces, ¿qué pasó con los Bene Israel? Tenían esa información que había sido instalada, que iban a estar esclavizados 400 años. Pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con los Bene Leví, los hijos de Leví? Porque hay un midrash que dice que ellos no fueron esclavizados. ¿Y cómo Aarón y Moshe entraban y salían de Egipto? Porque hay un midrash que dice, no, Moshe y Aarón eran levitas, ellos entraban y salían y no eran esclavos. ¿Qué podemos aprender de eso, amados? Que el estudio de la Torá, la búsqueda espiritual, te da libertad, te hace libre. El no buscar de nuestro Padre Celestial, tarde o temprano, la persona cae en algún tipo de esclavitud. Entonces, amados, estamos viendo de que Moshe se dio cuenta que tenían que liberar al pueblo de la mentalidad de esclavitud para que puedan escuchar la voz de Hashem. Es decir, que Moshe entendió que primero el pueblo tenía que ser libre. ¿Para qué? Para que puedan escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Por eso nuestro Padre Celestial empieza revelándole el nombre, y en esta parashá le dice a Moshe, nuestro Padre Celestial, y habló Elohim a Moshe y dijo, Eye Asher Eye, Yushed Bajei, dice, me aparecía ante Abraham, ante Isaac y ante Jacob como el Shaddai. Es decir, que con el nombre divino, nuestro Padre Celestial, a Abraham, Isaac, Jacob, no se dio a conocer. Se dio a conocer como el Shaddai, como el Todopoderoso, como Adonai Jireh, como el proveedor, como Adonai Sebaot, etcétera. O sea, de acuerdo a lo que ellos necesitaban, era la manifestación de nuestro Padre Celestial, que se ha mal traducido como los 70 nombres de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial tiene un solo nombre, Yud-Heh Vah-Hei, que tenga distintas manifestaciones del nombre de acuerdo a la necesidad de la persona, eso es otra cosa. Para alguien que quiere sanidad, Adonai Rafa, Eloah, mi sanador, ¿sí? Entonces, nuestro Padre Celestial se va a manifestar a nosotros, a su pueblo, de acuerdo a las necesidades de Él. Pero el nombre de Él es Yud-Heh Vah-Hei. No le dio otro nombre. ¿Y por qué nuestro Padre Celestial? ¿Y por qué Moshe manifiesta esto al pueblo? Porque necesitaban ellos ser libres primero. Antes de que sucedan los milagros, antes de que sucedan los prodigios, antes de que nuestro Padre Celestial envíe las plagas a Egipto, el pueblo tenía que ser libre, ¿sí? De lo contrario, no se iban a manifestar las plagas en Egipto, ¿sí? Primero Hashem revela el nombre sagrado
antes que se manifiesten las plagas, los milagros. Necesitamos tener una fe, una conciencia absoluta en Hashem. ¿Sí? Entonces, aunque se manifiesten milagros en la vida de la persona, si está atrapada en Misrayim, ¿sí?, no van a creer y no va a escuchar la voz de Hashem. Nosotros encontramos aquí en la Torah, en esta parashá, el nombre de Misrayim. Cuando nosotros encontramos la palabra Misrayim, no está hablando de Egipto. Esta palabra significa estrechez. Todo lo negativo que le pasa a la persona significa Misrayim. Porque si ustedes traducen la palabra Egipto, significa tierra negra. Egipto no significa Misrayim. Es decir, que cuando la persona está en estrechez, es decir, cuando la gente está en incertidumbre, están en Misrayim, bajó a Misrayim. Y es necesario que salga de ahí. ¿Y cómo va a salir de Misrayim? Es a través de la fe absoluta en nuestro Padre Celestial, la confianza en la Torah de nuestro Padre Celestial, en escudriñar la Torah, la palabra, en empezar a hacer obras de bien y empezar a alejarme de ese tipo de personas que me están haciendo que vayas a Misrayim. Vamos a ver aquí un momento en Segunda de Reyes. Vamos a ver en Segunda de Reyes. Aquí, vamos a ver acá. Vamos a ver en Segunda de Reyes. En el capítulo 6, verso 17 dice: y oró Eliseo diciendo: oh Eterno, te ruego que le abra los ojos para que pueda ver. Y el Eterno abrió los ojos del joven y vio que la montaña estaba repleta de caballos, de carros, de fuego, alrededor de Eliseo. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que aquí está Eliseo con su siervo y estaba preocupado su siervo porque lo tenían rodeado a Eliseo, los ejércitos enemigos. Y Eliseo, un profeta, que hizo un sinnúmero de señales en Israel. Pero el siervo estaba preocupado de que lo tenían rodeado y no tenían salida. ¿Y qué hizo Eliseo? Le ora a nuestro Padre Celestial y le pide a nuestro Padre Celestial que le abra los ojos a su siervo para que vea a los malajín, miles de malajín que los estaban rodeando a ellos y protegiendo. Es decir, amados, que si nosotros estamos en obediencia a los mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido, nuestro Padre Celestial alrededor nuestro va a enviar miles de malajín que nos protejan y no tenemos por qué tener miedo ni por qué tener duda absolutamente de nada. ¿Sí? Eliseo fue un profeta que llevó palabra de nuestro Padre Celestial al rey que se estaba desviando y los ejércitos enemigos querían atacar a Israel y por la estrategia y la palabra que llevaba Eliseo al pueblo, a Israel, los enemigos no atacaron en ese tiempo a Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados? Que cuando hay duda, que cuando hay gente incrédula,
los milagros no suceden. Moshe tenía que primero liberar al pueblo de la esclavitud mental para que los milagros sucedan. Porque lo contrario, no iban a suceder los milagros. No se iban a dar los milagros. Y es así que nuestro Padre Celestial empieza a enviar las plagas. Nosotros vemos aquí en esta sección de la Torá, las plagas que nuestro Padre Celestial envió a Egipto, ¿sí? Y vemos ya más adelante la primera plaga, ya la vemos en el capítulo 7, ¿verdad? La primera plaga que fue de sangre. ¿Por qué nuestro Padre Celestial y por qué Moshe no golpeó el río Nilo y fue a Aarón? Muchos comentaristas de la Torá dicen que nosotros tenemos que ser agradecidos, amados, en todo. No solamente con nuestro Padre Celestial, sino con las personas que están a nuestro alrededor por lo que ellas hacen por nosotros. Muchas veces nosotros no somos agradecidos. Y aquí en este caso, Moshe se sentía agradecido por el río Nilo porque su mamá, cuando era niño, lo puso en un canasto, ¿verdad?, en el río, y el río hizo que lo lleve hacia donde estaba la hija de Paró, la hija de Faraón, y él fue rescatado de la agua. Entonces, por ese sentido, esa primera plaga, ¿verdad?, o este primer golpe, porque en realidad la traducción para plaga son golpes que nuestro Padre Celestial le dio a Egipto, ¿sí? No la hizo Moshe, la hizo Aarón, y dicen que fue por eso, ¿sí?, por el agradecimiento. En ese sentido, siempre, amados, nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Abacados por todo, por las cosas que están a nuestro alrededor, por todo lo que Él hace, por todo lo que nos da. Y nosotros vemos en la Torá un caso, el caso de Jacob, cuando Jacob se le quedan las vasijas, ¿verdad? Él se regresó a ver unas vasijas. La Torá no dice que él se regresó. A ver, de pronto Jacob era riquísimo y tenía propiedades y bienes, pero nosotros diríamos, ¿y esas vasijas? Increíblemente esas vasijas que él fue a recoger, que se le había quedado, sirvieron como depósito para el aceite Kadosh que servía para iluminar el Betamidrash, imagínense. Imagínense eso, amados. Y nosotros no tenemos, amados, por qué despreciar absolutamente nada. Todas las cosas materiales que tenemos, ahí está presente la energía de Hashem, como en la vida de las personas. Es decir, por ejemplo, si yo a la computadora o a este teléfono lo cuido, esa energía, me va a durar más. Pero en cambio, si lo trato mal, si lo desprecio, rápidamente se va a descomponer. Y tengo que ver la luz de Hashem en todo, amado. Tengo que ver la luz de Hashem en todo y ser agradecido por todo con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, dicen que esta primera plaga de sangre, que todos los ríos, todas las aguas, inclusive hasta la saliva, el orine de los israelitas, era sangre. Y era sangre que apestaba. ¿Sí? Esa fue la primera plaga. ¿Y por qué nuestro Padre Celestial convirtió el río Nilo en sangre, amados? Es porque en el río sacrificaron a muchos niños judíos, a muchos niños hebreos. El Nilo era teñido de sangre. Cuando arrojaban a los niños varones por orden de Faraón al río, entonces nuestro Padre Celestial manda esa plaga, ¿verdad?, al río por eso. Además que Faraón se creía Dios. Y aquí nosotros vemos esto es una guerra espiritual.
que lo que está en nuestro Padre Celestial es destronando a los dioses paganos que tenía Egipto, para que el pueblo vea que hay un Eloah más poderoso que todos esos dioses que nuestro Padre Celestial destronó, ¿sí? Entonces esa es la primera plaga. La segunda plaga, que nosotros la vemos aquí en la Torá, y aquí en antes estaban comentando sobre esta plaga, la plaga de las ranas, ¿sí? Increíble que dice que las ranas inclusive se metían en los aposentos, y se dice que Faraón tenía lepra. Faraón tenía lepra, y este tipo de ranas que envió nuestro Padre Celestial, dice, se comía la carne de los egipcios. Imagínense eso. Y principalmente la carne o los miembros de quien se comía. Hay un midrash que dice que se comían los testículos de los egipcios que violaron a las mujeres israelitas. ¿Sí? Entonces, todo tiene una razón, amado. Todo tiene un porqué. Nuestro Padre Celestial envió todas esas plagas a Egipto. Tenía una razón. Después vemos nosotros las plagas de aquí que dice la plaga de los piojos, en el capítulo 8. ¿Por qué nuestro Padre Celestial envía esta plaga, amados, a Egipto? Porque los egipcios, amados, humillaban al pueblo de nuestro Padre Celestial, haciéndoles que recojan todo tipo de insectos inmundos que no eran kosher para ellos, y los hacían que se contaminen, ¿sí? Entonces nuestro Padre Celestial, inclusive hasta el polvo, dice que lo convirtió en piojo. Entonces, amados, si nosotros queremos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, simplemente empezar a escudriñar la palabra, ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial y empezar a leer la Torá. ¿Y eso qué va a hacer en nuestra vida? Que aumente nuestra fe, que aumente nuestra emuná, ¿sí? Y toda duda se va a disipar, ¿sí? Toda duda se va a disipar. Entonces, les quiero dejar con esta recomendación. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, porque de eso va a depender nuestra vida futura, de las personas con quien yo me rodeo y de las personas a quien yo escucho. Nos vamos a quedar hasta aquí en este resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. No se olviden, amados, de ayudarnos compartiendo este mensaje, suscribiéndose a nuestro canal si aún no están suscritos, y siguiéndonos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok y en YouTube. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Los bendecimos desde este lugar. Amén.